Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Estamos en una nueva edición de la innovación en el centro, ya sabéis, estas conversaciones, charlas que tenemos con personas del ecosistema innovador. Y bueno, estoy muy contento presentando a Jesús Moreno Aguilar, que es Country Manager de A/B Tasting en Portugal, en Italia, en España y en LATAM, y con quien vamos a charlar sobre cómo están innovando desde A/B Tasty y bueno, algunos aspectos más de innovación. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal, Saúl? Muy bien también. Encantado de tenerte por aquí. Pues nada, como sé que eres un hombre ocupado y tampoco andamos muy bien de tiempo, vamos a empezar ya yendo a los temas, a menos que me haya dejado algo en la presentación. Sé que hay muchas cosas. En tu LinkedIn he abreviado un poco, pero si no, si te parece bien, empezamos con la pregunta habitual, que es la de qué es para ti la innovación. Pues me parece perfecto empezar. Y bueno, la innovación, pues para mí es implementar un nuevo enfoque, un nuevo proceso, algo nuevo que cambie un poco el status quo y mejore la manera de hacer las cosas. Perfecto, y en ese sentido también quería saber, dentro de nosotros siempre hablamos en Design Thinking España de que la innovación tiene ese punto en el sentido creativo de crear algo nuevo y también en el impacto que tiene para las personas y cómo también desde la innovación estamos consiguiendo satisfacer necesidades, bueno, cubrir unos huecos, ¿no?, que existen en el mercado para las personas. Y también me gustaría saber en ese sentido, A/B Tasty, cómo lo hacéis vosotros, porque yo, bueno, por cosas que me has contado ya en otros momentos, sé que sois muy cañeros, muy potentes. Me gustaría que desarrollases todo lo que hacéis. Claro, vale, buf, pues a ver, todo lo que hacemos un montón de cosas, pero lo fundamental yo creo que es el empoderar a todos los trabajadores para que intenten ser lo más creativos posibles, prueben todas las cosas que quieran probar y analizar, medir resultados e iterar, que es la base de todo, ¿no? Nosotros vivimos, o sea, durante mucho tiempo, yo llevo ya casi 6 años en esta empresa y durante los 3, 4 primeros años creo que terminamos todas nuestras presentaciones con una frase que se le atribuye a Nelson Mandela, que es la de, ¿cómo era exactamente? Nunca, nunca pierdo, solo gano o aprendo. Y bueno, como mantra para animarnos a todos a intentar probar cosas. ¿No? Y en ese sentido, ¿no? Volviendo un poquito más a lo que es el ámbito de la innovación y encontrar necesidades, yo creo que Evitaste ha sido muy innovadora en ese sentido porque vio una necesidad y ¿no? Basándose mucho en todo este tipo de estrategias Lean y tal, pues básicamente lo que hicieron fue plantear una especie de prototipo de proyecto, un MVP, ver qué acogida tuvo y a partir de ahí ir desarrollando e iterando. Yo creo que los primeros clientes se firmaron como los pisos esos súper baratos que compras en plano. Pues nuestro software, nuestros primeros clientes lo compraron solamente con el concepto de lo que nosotros les habíamos pitchado. También es cierto que nosotros éramos una agencia, ¿no?, especializada en analítica web y uno de los servicios más avanzados que dábamos era la mejora de tasa de conversión en páginas web y activos digitales a través del test A/B. El test A/B es la técnica por excelencia para poder, ¿no?, ir probando cosas, probándolo con tu audiencia, medir los datos, los resultados y a partir de ahí pues tomar decisiones. Y entonces, como ese era uno de los servicios que vendíamos, eh, pues lo que les vendimos a nuestros clientes fue el software para poder facilitar la implementación de los test A/B. Y algunos de ellas, grandes empresas innovadoras en Francia, lo compraron, lo desarrollamos y, bueno, empezamos siendo 4 y ahora a día de hoy ya somos 220 y pico. Eh, en, Creo que tenemos 10 oficinas a lo largo del mundo, o sea que la verdad es que yo me quito el sombrero ante los fundadores de nuestra empresa, cómo han sido capaces de, a partir de ideas, conceptos que ni siquiera habían sido producidos, conseguir tracción en el mercado. Pues fíjate, yo has dicho un montón de cosas, de hecho me he ido apuntando súper interesantes y bueno, creo que quedaría para charla larga, ¿eh? Por un lado, la propia cultura de innovación,
que hay en tu empresa, en AB Tasty, en el sentido de que los propios fundadores han sido muy coherentes con esta parte de crear esos MVPs, esos prototipos, ir iterando, que es algo fundamental en Design Thinking al final y las metodologías ágiles, y a partir de esa iteración estar aprendiendo constantemente. Y me parece muy potente y muy coherente que luego además, una vez que tú le das ese software precisamente a las empresas para que ellas sean las que puedan hacer ese trabajo por sí mismas, también en cierta manera tú puedas explicarles desde tu propio ADN innovador cómo ellos pueden aplicar procesos que al final son los que también vienen aplicando desde el principio, como dices, los fundadores, ¿no? Sí, 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 hombre, yo creo que una de las ventajas que tenemos precisamente es que aportamos también esa consultoría y ayudamos a nuestros clientes a hacer toda esta parte de innovación, testing. Nosotros intentamos mucho vender la parte de testing y bueno, nosotros estamos dentro de una disciplina dentro del marketing digital que se llama, antiguamente se llamaba CRO, que es Conversion Rate Optimization, la optimización de tasa de conversiones. Y ahora mismo ya se está cambiando, ¿no? Esto de los nuevos paradigmas. Ahora lo llaman CXO, y que es la optimización de la experiencia del cliente, Customer Experience Optimization, ¿no? Y bueno, lo que nosotros proponemos fundamentalmente son software y consultoría para ayudar a que nuestros clientes puedan adaptar sus activos digitales lo más rápido posible a ese cliente que está en constante evolución, ¿no? Y que puedan pues, optimizar esa experiencia de cliente para que, en definitiva, pues, puedan mejorar sus métricas y sus ventas, etcétera. Entonces, en el sentido de qué es lo que nosotros enseñamos y les aportamos desde nuestra experiencia, nosotros llevamos ya 11 años haciendo todo esto. En España, concretamente, llevamos casi 6 años, ¿no? Desde que yo entré en la empresa, yo fui el primero aquí en España. Y, y lo que vendemos o sea, más allá de lo que es el software, lo que vendemos es que esto del CXO, del CRO, del Lean Testing, Agile Testing, llámalo como quieras, en el fondo lo que permite es fomentar la capacidad de innovación de las empresas. Y, y esto, claro, cuando se lo vendes a empresas modernas, a startups, lo saben, lo entienden, lo practican o lo intentan practicar, pero en las empresas tradicionales les cuesta mucho, ¿no? Y nosotros trabajamos pues con startups ya consagradas como, te puedo decir yo, como en Francia, como Cdiscount, aquí trabajamos con Idealista o con Globo, pero también trabajamos con empresas muy grandes y muy tradicionales como pueden ser Meliá, Santa Lucía, Endesa. Y ahí pues la agilidad es algo que lo intentan con mucho ahínco y es muy difícil cambiar una cultura de empresa, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que en el fondo esto del testing y de la mejora de conversiones son metodologías que bien aplicadas y si eres capaz de embeberlo en lo que es la cultura de la empresa, son una ventaja competitiva, ¿no? Por múltiples razones. En primer lugar, porque bueno, pues el testing lo que te permite es confrontar varias ideas en un activo digital para ver cuál funciona mejor. Pues, idealmente, ¿no? Si eres muy purista en la metodología, solamente contrastas una idea por página para poder tener aislado el impacto de esa idea y medir en tus métricas, ¿no? Qué impacto tiene la nueva idea que estás probando versus la versión original. Y entonces, si se hace bien, se permiten probar muchas cosas. Eh, si se fomenta un marco teórico mediante el cual toda la empresa puede aportar ideas, yo creo que capitalizas lo que es la inteligencia colectiva de la empresa, ¿no? El talento ese colectivo de la empresa. Les das también una sensación de participación en los éxitos de la empresa. Nosotros hace 2 años regalamos a todos nuestros clientes, y esto fue fruto de la idea de un cliente nuestro que tenían una pizarra en la cual todos podían proponer ideas y luego después había un Hall of Fame, ¿no? Un Wall of Fame, perdón, en el que ponían las ideas que más impacto habían tenido en el negocio. Entonces, como todos podían aportar ideas y luego estas pues, se priorizaban en base al impacto esperado, ¿no? Y se ponían en marcha, pues eso yo creo que era muy potente y además pues genera
una capacidad de activar a todos los trabajadores, ¿no? Porque les hace partícipes de los éxitos, ¿no? Hace tiempo leía un libro, además, muy interesante de Matthew Syed, que se llama Rebel Ideas, y básicamente venía a decir algo así que para triunfar hoy en día hay que ser capaz de apalancarte con las ideas de todo el colectivo de tu empresa, y el colectivo debe ser lo más diverso posible. Y además contaban una anécdota súper interesante de cómo los tíos más potentes en la CIA no fueron capaces de predecir el 11 de septiembre y básicamente decían que bueno, todos eran anglosajones blancos salidos de las mejores universidades americanas, ¿no? Pues, ninguno de ellos era capaz de ponerse en la mentalidad de lo que era pues alguien como Bin Laden y cómo eran capaces de sacrificarse, ¿no? con lo que hicieron. Y a partir de eso pues empezaron a cambiar el paradigma y a integrar pues distintos tipos de perfiles para fomentar lo que es la inteligencia colectiva de la organización. Y entonces yo creo que es algo que se hace muy poco, pero que una metodología buena de optimización de conversiones, si apalancas el conocimiento de toda la empresa, yo creo que puede ser muy potente, ¿no? Por eso decía que puede ser una ventaja competitiva si es bien aplicado. Luego, además, también permite mucha agilidad y mucha velocidad, porque nuestro software en el fondo lo que intenta hacer es reducir los tiempos de implementación y reducir dependencias con respecto a equipos de IT, que son los que tienen unas colas de desarrollo tradicionalmente muy grandes, sobre todo en las grandes empresas, ¿no? Entonces, al dar esa agilidad, pues se permite ir más rápido. Hace poco oía un podcast de Tim Ferriss, muy recomendable, por cierto. Entrevistaba a uno de los fundadores de Netflix, que se llama Mark Randolph, que es el menos conocido de los dos fundadores, pero que fue el primer CEO de Netflix. Y contaban que al principio ellos sabían que querían un negocio de suscripción por los ingresos recurrentes, pero que todas las nuevas ideas que querían poner en práctica, tardaban 2 semanas en configurar un experimento. Eran súper perfeccionistas, todo muy bien medido, y se dieron cuenta que si la idea era buena, iba a triunfar, y que daba igual que tuviera la tilde en la O, el punto en la I. Los pequeños Y detalles. entonces, exacto, y entonces pues fueron acelerando hasta que fueron capaces de implementar 1 o 2 experimentos al día. Claro. Y Mark Randolph, precisamente lo que decía, es que él ahora mismo es mentor de startups, y dice que una de las cosas que más valora en fundadores de nuevas empresas es la capacidad que tienen para implementar cambios rápidamente y a bajo coste. Claro, bueno, te diría que sepas un montón de cosas. Estaba apuntando porque has ido abriendo una cantidad de temas bueno, yo creo que habrá una segunda entrevista o segunda parte de esta entrevista. Decirte por un lado, cosas que he recogido. Bueno, la cultura del prototipado, efectivamente, a mí me llama la atención cómo tenéis incorporado, no sé hasta qué punto erais conscientes de esto, pero muchísimos principios del design thinking. También tú estás hablando de la co-creación, hablas de la heterogeneidad de los equipos, que es fundamental también, porque eso permite también distintos puntos de vista. Y luego también esa tolerancia al error, que es una parte fundamental si tú quieres, lógicamente, avanzar rápido, ¿no? En esos experimentos. Y una frase también que quería apuntar cuando estábamos hablando, justo que dice Tim Brown, fundador de IDEO, que esa frase de todos juntos somos más inteligentes que uno solo, que también tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, de todas las cosas que me comentabas, yo creo que también rescato, me parece súper interesante, que aquí quizás corrígeme, pero por lo que entiendo también además, vuestro software supone un punto de encuentro para que muchas personas que trabajan en distintos departamentos de la empresa también rápidamente empiecen a entender un montón de cosas relacionadas con los procesos que están sucediendo en general, ¿no? Es decir, ese Wall of Fame que tú comentabas es también una oportunidad para que todo el mundo tenga un marco en el que acercarse, en el que contribuir, pero entiendo también que vuestro software muy rápidamente con hechos te da una perspectiva de lo que está pasando en la empresa, ¿no? Eso me parece súper Claro, importante. sí. Pues sí, nosotros creemos que puede ser muy potente y en efecto, el acceso al software lo puede tener mucha gente. Lo que pasa es que este tipo de cosas a la hora de gestionarlas siempre depende mucho de las organizaciones, de cómo estén estructuradas. Hay pequeños equipos que dan acceso a
a mucha gente. Hay equipos que prefieren controlar ellos el proceso y el acceso al software, pero que hacen dinámicas de grupo para poder generar ideas. Hay muchas maneras de abordarlo. Yo he llegado a ver incluso, ¿no?, en ya empresas muy metidas en todo esto de lo que es Agile y Scrum, pues ya organizaciones por tribus, a partir de cada parte del producto, y cada uno se encarga de optimizar una cosa específica. O sea, posibilidades son muchísimas. Pero lo que sí que es cierto es que yo creo que es importante bueno, esa tolerancia al error y a probar nuevas cosas es lo que en el fondo va a permitir dar con mejores ideas, ¿no? Bezos, de Amazon, decía, él decía, ¿no?, que estaba muy dispuesto a probar muchas ideas porque en el fondo cuando daba con una que triunfaba, el payback era gigantesco. Brutal, sí. Entonces, pues en ese sentido, todo lo que es apalancar el conocimiento de todos los miembros de la empresa, yo creo que es muy potente. Y sobre todo, poner en el centro de la toma de decisiones un proceso que sea muy data-driven y que no sea lo que vemos en muchas empresas muy jerarquizadas y muy tradicionales de que decide el que manda. Decían esto, lo vi una vez en una charla, lo que llamaban la hipótesis HIPPO. HIPPO, el Highest Paid Person's Opinion, la opinión del que más cobra, esa es la que más vale. Claro. Pues yo hace poco hablaba con una persona muy interesante ¿no? Horacio, que estuvo en producto, en Booking, y él me decía que en Booking ellos tenían claro que tenían que implementar muchísimas ideas a toda velocidad. Y entonces, cuando ponían un centro de test, o sea, una metodología de testing en el centro de la toma de decisiones de una empresa, reducían también los cuellos de botella de toma de decisiones. O sea, un tío, por muy bueno que sea, por muy válido que sea, te va a ser capaz de decidir cuántas cosas a lo largo del año, ¿no? Cuántas cosas verdaderamente válidas, cuántas ideas. 100, 200, 300, 400. Ese señor tiene un cuello de botella, ¿no? Son 24 horas al día. Y bueno, en Booking lo que tenían claro era que poniendo un proceso como estos, ¿no?, en el que se tenía que validar una hipótesis que tuviera sentido, plantear una hipótesis que tuviera sentido, respaldada en poco, pues, estudios de usabilidad, de ergonomía, etcétera. A partir de ahí se planteaban ideas de mejora y con esas ideas de mejora, pues un equipo que se encargaba de implementarlas, recopilar datos y analizarlos. Y con esto pues alcanzaban 2.000, 3.000 experimentos al año, que ya son muchísimos más de lo que el tío más crack y potente que te puedas imaginar es capaz de implementar por sí solo. Claro, además yo te añado que a mí esto es lo que me parece lo más potente de los experimentos. Al final Design Thinking y todas las metodologías ágiles parten de este punto de, es que yo tengo que sacar las cosas rápido, que es lo que estamos comentando, ¿no? Pero es que te digo además una razón que para mí es la más potente, y es que mientras tú estás en tu torre de marfil creando algo, sin dar la oportunidad al final a las personas que son las que tienen que probarlo y validarlo, de que lo hagan, tú en realidad estás trabajando sin tener un montón de referencias. Pero cuando tú lanzas rápidamente algo, un experimento, y lo confrontas con los usuarios, la verdad que tienes ahí es la real. No es la que tú en tus Justo. hipótesis tomas, ¿no? Como tal. Entonces, eso lo cambia todo. Y bueno, también precisamente la base del design thinking que pone el usuario en el centro es esta, ¿no? Nosotros en procesos lo más ágiles posibles partimos de, bueno, de una investigación en la que tú entiendes cuáles son los deseos y necesidades de los usuarios a los que te diriges, para luego, pasando por todo el proceso, al final acabar dándoles ese prototipo y que ellos te respondan y tú aprendas de ese feedback, ¿no? Pero claro, esto en las fórmulas tradicionales en las que tú te tiras mucho tiempo en diseño de producto no sucede. Entonces, claro, al final es esto, ¿no? Empresas como Booking, empresas como las que tú comentas, lo han entendido, lo implementan y el cambio, pues como vemos, yo creo que es brutal, ¿no? El impacto también te lo dice Bezos y bueno, también la oportunidad de que muy rápidamente tú establezcas puentes con las personas a las que te dirijas y no te quedes ahí encerradito en tu oficina teniendo simplemente tus ideas y no Claro, compartir.
Mira, súper interesante lo que cuentas y lo voy a apoyar con una de las cosas que contaba Mark Randolph en ese podcast que a mí me pareció brutal. Mark Randolph tiene ahora Creo, su perdóname, podcast Jesús, propio. pensando en ti, no por mí, pero creo que aquí vamos a cerrar con esto que me cuentas, porque son y 31, sé que tienes una llamada ahora a Singapur además. Entonces, bueno, pues si te parece, cerramos una pena, pero vamos a recuperarlo esto, ¿vale? Que lo sepas, que me está encantando además, y seguro que a las personas que nos ven igual. Así que cerremos con Perfecto. esto, dale caña. Muchas gracias. Vale, pues nada, te cuento simplemente. Mark Randolph ha iniciado su propio podcast muy recomendable. Se llama That Will Never Work. Eso nunca funcionará. Y, y básicamente la idea es, tú puedes plantear cualquier idea, que en el ámbito teórico y de las ideas puede ser fantástico, pero nunca funcionará porque cuando lo colisionas contra la realidad, Justo. los aprendizajes van a ser pues, todos los variopintos que sean. Y por eso es importante no buscar la mejor idea, no plantear qué es lo que va a funcionar, pero todavía no está listo, sino es, tienes idea, lánzalo rápido, consigue el feedback y a partir de ahí itera y mejora. Total, total y bueno, es muy bueno lo que dices, porque es tal cual, ¿no? Tú no sabes, o sea, hasta que las cosas no están pasando y tú no las ves, hasta que los hechos no se producen, tú no sabes en realidad. Las ideas son el principio de todo, pero son eso, un principio, y hasta que no se aterrizan y toman forma y tú las confrontas, como dices, con la realidad, pues son eso, ideas, cosas por florecer. Bueno, Jesús, como te digo, yo, vamos, encantadísimo de escucharte, de seguir hablando, pero sé que tienes esta llamada. Y si te parece, lo que hacemos es emplazarnos para otra ocasión. Publicaremos esta parte de la entrevista, de la conversación, pero seguro haremos otra segunda y nos seguiremos contando, además, yo creo, con apuntes que he tomado para seguir tirando de hilos. Y de verdad, un placer. Pues muchísimas gracias a ti, Saúl, por la oportunidad de hablar y de poder intercambiar sobre estas cuestiones tan interesantes de la innovación. Y sobre todo, muchas gracias por ser sensible a mí, a la reunión que tenía, que me empieza ahora en un par de minutos. Así que nada, encantado de poder seguir hablando. Buscamos el hueco. Aquí seguiremos. Un abrazo fuerte, Jesús, y hablamos prontito. Un abrazo, Saúl. Gracias. A ti, adiós.